detectadas por procedimientos también geológicos y geofísicos, pero están en zonas un poco más distantes de las que están actualmente en aprovechamiento. Además de estas reservas, se cuenta con los llamados recursos prospectivos, o sea, los que todavía no se descubre, pero se presume que existen y que pueden ser recuperados. Estos recursos serían casi la mitad de lo que tenemos de reservas, 24.300 millones de barriles, en recursos prospectivos no descubiertos en tierra o en aguas someras, esto es en aguas de poca profundidad, 9.200 millones de barriles más en profundidades que serían los de aguas profundas, en profundidades de 500 a 1.500 metros, y luego estarían los de aguas ultraprofundas, poco más de 20.000 millones de barriles, a profundidades mayores de los 1.500 metros. Aquí la información, o yo podría llamarle desinformación oficial, ha venido haciendo énfasis en que es indispensable ya llegar a la exploración y explotación de los yacimientos situados en profundidades superiores a los 3.000 metros en las aguas ultraprofundas del Golfo de México. Vamos un poco para atrás a ver cómo se han comportado estas reservas. En 2004 se alcanzó el máximo de producción, 3.400.000 barriles diarios, y es ahí cuando se alcanza el máximo y empieza también la declinación. A principios de este año se informó que el yacimiento más importante, que es Cantarell, había reducido su producción en cerca de 200.000 barriles diarios, y se espera que los campos que están actualmente en explotación, de los cuales, repito, Cantarell es el más importante, van a reducir lo que están aportando actualmente en 800.000 barriles para el 2012, en 1,5 millones de barriles para el 2018 y en 1.800.000 barriles para el 2021. Para mantener la plataforma de producción en unos 3 millones de barriles, que es lo que se tiene actualmente, se estima, el gobierno estima que debe trabajarse en la exploración y explotación de recursos prospectivos en las cuencas del sureste, que serían tierra y aguas someras, en campos abandonados, campos que fueron explotados anteriormente y que por las tecnologías que se utilizaron en aquellas épocas no se extrajo petróleo que ahora con nuevas tecnologías puede obtenerse, desarrollar una zona en el estado de Veracruz que es el Paleocanal de Chicontepec, donde se estima una reserva importante, y finalmente la exploración y desarrollo de aguas profundas en el Golfo de México. Se espera que haciendo todos trabajos en todas estas áreas puedan obtenerse unos 700.000 barriles diarios hacia el 2021 y que esto podría suplir la caída, la declinación de producción que se tiene actualmente. Ahora, aquí el gobierno, al definir la política petrolera, tendría que respondernos a varias preguntas. Entonces, ¿dónde empezar? Con las aguas someras, en tierra, en las aguas muy profundas. Si vemos la propaganda oficial, pues uno pensaría que habría que empezar ya a explotar las aguas ultraprofundas, pero lo cierto es que no tenemos respuesta y no está definida, al menos no públicamente, cuál debe ser en este caso la política petrolera, si primero convertir reservas probables y posibles en probadas, o realizar los estudios necesarios, las exploraciones necesarias para convertir recursos prospectivos en reservas, y en el caso de los prospectivos trabajar en aguas someras, trabajar en aguas profundas o en ultraprofundas, en qué proporciones. A todo esto nos tendría que dar una respuesta el gobierno para establecer prioridades en corto, mediano y largo plazos y saber cómo se va a desarrollar, en este caso, la industria petrolera. Un criterio que considero debiera privar en el manejo de reservas es el de prolongar su vida y, por lo tanto, ir buscando cómo disminuir hasta lograr la eliminación de la exportación de petróleo crudo y transformar
transformar el petróleo industrialmente en el país en refinados y en petroquímicos. Esto nos permitiría, sin duda, impactar en economías regionales, nos permitiría integrar mejor nuestra industria petrolera, nos permitiría generar empleos en el país y no estar simplemente exportando una materia prima a la que se le agrega valor con muy diversos procesos fuera de nuestras fronteras. Y otra forma también para cuidar nuestras reservas sería el fomentar el uso de otros tipos de energía y de otros tipos de combustibles que no tuvieran como origen los hidrocarburos. Los objetivos de una nueva política petrolera debieran ser devolver a la industria petrolera y a Pemex en particular el papel de motor principal del crecimiento económico y de la industrialización del país, motor también de la capitalización, o sea, la formación de capital nacional, abastecedor de energéticos baratos para la economía nacional, contribuyente importante para tener una balanza de pagos sana, por eso es muy urgente sustituir importaciones, y me voy a referir a esto un poco más adelante, y hacer de Pemex un ente productivo de alcances mundiales. Las primeras medidas urgentes a tomar tendrían que ser conceder efectivamente la autonomía presupuestal a Pemex, como está planteándose en los términos de la nueva ley orgánica, con las salvedades que ya he hecho. Habría que dar un tratamiento a Pemex igual al que tiene cualquier otra empresa productiva en el país, el que el gobierno federal, como ya dije, asumiera la deuda que Pemex tiene en Pidriegas, esta deuda diferida, en autorizar recursos para invertir en la modernización, integración y expansión productiva de petróleos mexicanos y del conjunto de la industria petrolera. Aquí les diría yo que es falso, desde mi punto de vista, que Pemex carezca de recursos para llevar a cabo las actividades que requiere. Yo creo que genera recursos más que suficientes para atender tanto su modernización como su expansión. ¿De dónde tendrían que proceder los recursos de Pemex y cómo podría sustituirse el recurso que ahora se va, el 40% que se aporta como fondos fiscales al Estado? Primero diría yo de una política petrolera que estuviera relacionada también con una efectiva reforma fiscal, una efectiva reforma hacendaria que se ha quedado pues a medias o solo en sus primeros pasos. Tendría, por otro lado, que fomentarse, que ponerse en práctica una política de crecimiento económico, de superar el estancamiento en el que hemos vivido en ya un cuarto de siglo, y esto sin duda generaría también más recursos fiscales para el Estado. Y de manera muy concreta, yo considero que habría que dejar el excedente petrolero a Pemex, esto es estos 10,000 o 18,000 millones de pesos que se han venido generando en los últimos años, dejárselos efectivamente a Petróleos Mexicanos para que atienda sus necesidades de modernización y expansión. Por otro lado, descongelar fondos que la Secretaría de Hacienda tiene retenidos a Petróleos Mexicanos como exigencia para mantener un superávit primario. Esto corresponde a finales del 2007 a 322,000 millones de pesos. En la actualidad deben ser ya más de 400,000 millones de pesos. Si a Pemex se le tratara como a cualquier empresa productiva, en 2007 hubiera tenido un ingreso adicional de 640,000 millones de pesos, de 320 y tantos mil millones de pesos, porque a Pemex en su área de producción se le aplica un impuesto de 74% respecto al precio de venta del petróleo crudo. Si se hubiera reducido, como se trata a otras áreas de mismo Petróleos Mexicanos, la de refinación, la de petroquímico, la de gas, aplicándole un impuesto solo del 30%, Pemex hubiera dispuesto de estos 350 y tantos mil millones de pesos más solo en el 2007.